Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta teleconferencia especial denominada Crisis Financiera en Estados Unidos. Mi nombre es Emilio Dojas, quien les habla, y va a estar a cargo de dicha teleconferencia, ¿sí? Lo que vamos a estar hablando hoy justamente es cómo actuar o qué está pasando en el mercado financiero antes y después de lo que es el rescate del plan, la aprobación del plan de rescate financiero por parte de el gobierno norteamericano, planteada inicialmente por Paulson y apoyada por el presidente Bush y también por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke. Dentro de lo que vamos a estar viendo como contenido de esta teleconferencia especial, vamos a dar primero un panorama de las fuertes correcciones que está viviendo hoy en el mercado, la gran volatilidad que está teniendo el mismo, reflejando un poco lo que es este riesgo sistémico del cual mucho se habla y es moneda corriente estos días en todo el ámbito financiero mundial, ¿sí? Después lo que vamos a estar viendo es los movimientos que se estuvieron dando dentro del sistema financiero norteamericano, donde vemos una tendencia a que se empiezan a concentrar entidades financieras, y lo mismo estaría pasando en lo que es el sistema financiero europeo. Dicho todo esto, juntos vamos a estar viendo lo que es la conclusión final de la teleconferencia especial el día de hoy, donde vamos a englobar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué es lo que está pasando en Europa en materia financiera y qué podría estar pasando o cómo podría estar impactando todas estas cuestiones a nivel local, es decir, en mercados emergentes, y también en lo que serían los hedge funds, que también se empieza a hablar un poco en el mercado respecto a los balances de los mismos, el accionar de cada uno de ellos y cómo vienen evolucionando, ¿sí? Entonces, viendo la siguiente, esta diapositiva, donde vemos las fuertes correcciones en todos los mercados, principalmente tengan en cuenta que esto es al cierre de el día 29 del 9, ¿sí? Encontramos una variación acumulada, la mayor variación acumulada dentro de lo que es mercados internacionales en la bolsa de China, de la Shanghái, ¿sí? Donde vemos una corrección cercana al 56%, y también la mayor acumulación de pérdidas en lo que es bolsas de Europa, ¿sí? Claramente las mejores performance, por decirlo de alguna manera mejor, las encontramos en los mercados de Norteamérica, la paradoja, ¿no? Que es el lugar donde nace toda esta crisis, y es los índices por menos hasta lo que se acumula en 2008 son los que menos cayeron respecto a sus pares mundiales. Pero sí vemos una fuerte corrección del día de ayer, ¿sí? Donde encontramos unas correcciones cercanas al 10% en lo que es el Nasdaq, 8 y 9% en lo que es S&P 500 y 9% cercano a lo que sería Bovespa, Merval y la Bolsa de México, Mexbol. Entonces lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los movimientos que se estuvieron dando últimamente en el mercado financiero de Estados Unidos y también en el mercado financiero de Europa. Los recientes movimientos que estuvimos viendo es, bueno, la oferta de Bank of America para comprar Merrill Lynch, el mismo fin de semana donde, por decirlo de alguna manera, la Reserva Federal de Estados Unidos le bajaba el pulgar a Lehman Brothers y dejaba que presentara Chapter 11, es decir, la protección de ley bajo quiebra. Después vemos inyección de capital por parte de Warren Buffett de $5.000 millones en acciones preferidas en Goldman Sachs, donde el dividendo de acciones preferidas estuvo cercano al 11%, con una opción de compra de un adicional de $5.000 millones también en Goldman Sachs, y de acciones comunes, ¿no? De acciones preferidas o acciones ordinarias, como se conoce en la jerga. Luego tuvimos lo que sería la adquisición de JP Morgan por parte de la división de Washington Mutual, ¿sí? Es decir, los depósitos, no se compró el banco como un todo, sino que el trabajo de Washington Mutual, es decir, los depósitos y ese tipo de cuestiones que transforman al Morgan dentro de el número 1 en depósitos. Después tenemos lo que sería la posible adquisición por parte de Citi de Wachovia, y más adelante la compra por una financiera de Japón, Mitsubishi UFJ, que compra el 9% de Morgan Stanley
inyectando una liquidez de 20.000 millones de dólares, ¿sí? Para que tengan una idea de anteriores intervenciones, Freddie Mac y Fannie Mae fueron inicialmente en la crisis fueron intervenidas por el gobierno de Estados Unidos, lo mismo que AIG, American International Group. Dentro de lo que fue la semana pasada, Goldman Sachs y Morgan Stanley tuvieron la aprobación por parte de la Reserva Federal de poder captar depósitos como si fueran un banco comercial, ¿sí? Y así obviamente poder estar tener acceso a la ventanilla de inyecciones de liquidez por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, esto es lo que respecta a últimas adquisiciones en el sistema financiero. Veamos lo que es el sistema europeo. El sistema europeo, Fortis, tras un esfuerzo, primero tenemos Fortis, un esfuerzo mancomunado entre los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, inyectan un total de liquidez de 11.000 millones de euros, a cambio de lo cual cada uno de los estados se queda con el 49% del capital del banco en cada país. Luego entra en lugar lo que es el tema de Bradford Bingley. Bradford Bingley es una hipotecaria de Inglaterra, donde el Santander compra 200 sucursales, y por otro lado, como nadie quería hacerse cargo del banco completo, el gobierno inglés decide nacionalizarlo, al igual que lo que había pasado con Northern Rock meses atrás. Y por último, Hypo Real Estate, una hipotecaria alemana, recibe inyecciones de liquidez por parte del gobierno, pero necesita refinanciar anualmente unos 50.000 millones de dólares por su propia actividad de hipotecas. Entonces, esto más o menos los movimientos que estamos viendo en Europa. También se da el mismo ciclo de concentración, al igual de lo que describíamos anteriormente en Estados Unidos. Entonces, la principal idea que quiero que tengan respecto a esta teleconferencia especial sobre la crisis financiera norteamericana y ya de venida global, tenemos tres fases, ¿sí? Una primera fase de la crisis que golpea a las entidades financieras norteamericanas. Luego tenemos lo que sería una segunda fase de la crisis, donde comienza ya a sentirse en las entidades financieras de Europa, caso de Fortis, Bradford Bingley, como veíamos recién, y también de Hypo Real Estate. Y una tercera fase donde esto ya tendríamos que verlo más por el lado de cuestiones geográficas, más que sectorial de financiero. Se podría expandir sobre los emergentes, y obviamente el cuestionamiento consistiría respecto a la solvencia de dichas economías como el valor de su deuda emitida, ¿sí? Principalmente de corto plazo, la sesión de hoy va a estar precedida por la cautela, principalmente tras el rechazo del plan de rescate por parte del Congreso de Estados Unidos, y la esperanza de que el Senado norteamericano pueda revitalizarlo en su voto del día de mañana, y así poder darle cierto respiro al mercado en el corto plazo, ¿sí? Esto sería todo, más o menos las ideas principales que yo quería que tuvieran respecto a esta teleconferencia especial. Desde ya les agradezco por la concurrencia y que tengan muy buenos días. Gracias.